la, la resolución correspondiente que nosotros pretendemos, o al menos pues impugnar la misma para, para que se ponga en búsqueda ese sentido. Entonces, pues vamos a ir dando inicio, vamos a cargar una pequeña presentación para que ustedes puedan tener acceso, desde luego, poder chequear ahí un poquito de lo que nosotros vamos a estar disertando a lo largo de estos minutos. Entonces, la estamos por acá cargando en este momento. Esto puede llevar unos segundos, como ya es de su conocimiento. Vamos a ver ahorita. Muy bien, ahorita está cargando. Como siempre, pues les hacemos ni más ni menos que la invitación para que ustedes eh, puedan tomar ahí su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que es la que nos va a servir en esta sesión. Bueno, siempre igual funciona la Constitución Política de la República. Vamos a ver, no termina, ahora sí. Y por supuesto, algún cuaderno de notas para que usted pueda ir llevando la secuencia de lo que estamos viendo. Pues les reitero, es control constitucional, básicamente llamado también constitucionalismo, que opera ni más ni menos que para la protección y defensa de la Constitución. Luego, cuando algo nos perjudica directamente a nivel inconstitucional y de forma personal, se plantea la inconstitucionalidad caso concreto, cuando esta no opera y no funciona en el sentido estricto como uno considera, y el órgano jurisdiccional lo declara sin lugar, pues está como siempre la opción del recurso de apelación. Entonces, eso es lo que estaremos disertando. El objetivo pues es muy sencillo: establecer justamente control constitucional de las leyes planteado que tiene nuestro país. Está, llamémosle, el directo y difuso. Guatemala tiene un mixto, ya lo veremos a qué nos referimos, así como la procedencia de la inconstitucionalidad a casos concretos, que reitero, son cuando se aplica a niveles muy personales, y su posterior impugnación a partir del recurso de apelación. Bien, entonces vamos a hablar de estos antecedentes, de dónde surge esta situación del constitucionalismo y todo esto. Para ello, pues, bueno, imagínense, las constituciones políticas que prácticamente tampoco son muy antiguas que se diga. Sabemos que el derecho constitucional tiene bases y tiene básicamente antecedentes ahí por el año 1600 con la famosa Carta Magna del rey Juan Sin Tierra. Entonces se le iba a dar seriedad a la Constitución, es la pregunta del millón. Bueno, por eso parece al principio el tema de un caso, bueno, hubieron muchos, pues incluso en Inglaterra misma, un caso ahí donde hubo una prevalecencia constitucional sobre las normas ordinarias, pero no quedó tan bien documentado como lo fue el caso de Marbury versus Madison, allá en los Estados Unidos de América. Nos remontamos justamente hacia el año 1803. En esta circunstancia, lo que realmente viene a constituir, por eso decimos aquí, un legado, porque este antecedente nos pone muy en evidencia la importancia del llamado control difuso del constitucionalismo. ¿Cómo así que control difuso? ¿Qué nos trata de decir esa palabra de difuso? Bueno, difuso viene el término de difusión, ¿no? O sea, de algo que se ha dispersado, que se ha irrigado, por así decirlo, que no es exclusivo de. Entonces, hay una sentencia muy interesante que emite el juez John Marshall, justamente, en este caso, que ahorita pues se lo vamos a resumir,
quién era Marbury y Madison y por qué se da este antecedente. Pues sucede que justamente para 1803 en Estados Unidos se estaban suprimiendo los jueces de paz. Solamente se le iba a dar la oportunidad a algunos que otros de seguir. A uno de los que sí se le había dado la opción de continuar era el juez Marbury, pero sucedió que su nombramiento no fue firmado a tiempo. Antes corrió básicamente el tema de la supresión de los cargos, y esto fue básicamente por impulso de Madison, que es el que aparece aquí en el versus, ¿no? Entonces Madison, quien más adelante sería presidente de los Estados Unidos, es uno de los precursores para que se acaben los jueces de paz. Básicamente él impulsa esta situación y viene entonces el juez Marbury y se topa con esta circunstancia que pues él estaba en total conocimiento que sí iba a tener un nombramiento y que iba a continuar a cargo de su judicatura, pero pues no tenía sencillamente nombramiento como tal, o sea, estaba y no estaba. Bajo esta circunstancia, él solicita a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que se le otorgue el nombramiento, eh, pero ante esta circunstancia pues no hay ningún eco. Entonces se inicia el proceso judicial en el cual este juez Marbury, que estaba bajo el estatus de, pues ya dijimos, no era un juez con nombramiento, pues lleva consigo esa situación de que la Corte Suprema pues sencillamente no contesta a sus ruegos, entonces interviene de manera judicial para que a través de la impugnación justamente pues se conociera su caso y se le otorgara el respectivo nombramiento. Madison, por otro lado, estaba llevando la pugna de reiterar que previamente a este nombramiento ya se encontraba vigente la disposición de suprimir varias plazas en lo que era ni más ni menos que la jurisdicción de paz. Entonces Madison era la contraparte, era quien decía que no debería de otorgarse el esfuerzo efectivo y que sencillamente pues él estaba justamente jugándose esa postura. El juez John Marshall, que también era uno de los altos jueces de Estados Unidos, somete justamente a él el caso, como dijimos, y él escucha la postura de ambos, pero su resolución o sentencia es todavía algo inesperada, porque por un lado, ya dijimos, tenía pues un derecho, ya por así decirlo, Marbury, y Madison pues nos hablaba de un tema de retroactividad, pero John Marshall observa la constitución política de la República Estadounidense y nota que en ella aparece algo muy simple, que se prohíbe a los jueces básicamente el otorgamiento de nombramientos. Eso lo dice la constitución política de Estados Unidos de esa época, al menos pues durante ese entonces. No sabemos si a través de alguna enmienda pues sencillamente esto ya no sea así, pero para ese entonces, estamos hablando ahí del siglo XIX, pues así era. Entonces la constitución así lo enmarca y él como tal otorga esta sentencia en la cual pues niega, a pesar de que Marbury pues parecía que iba a poder ganar por el tema de un derecho adquirido, pues él lo deniega con base a una norma constitucional que básicamente pues instruye que no procede el otorgamiento de una plaza a través de
una impugnación judicial. ¿Por qué decimos que por encima de normas ordinarias? Porque las normas ordinarias también en esa época establecían que cualquier circunstancia relacionada con, con nombramientos podía ser incluso objeto de impugnación. Y ya lo vemos, pues, que la Constitución dispone de otra cosa. Entonces, pues, esto no es algo extraño, ¿verdad? Que haya pugna entre una norma ordinaria y la Constitución misma. Entonces, esa fue, mejor dicho, la manera en la que prevalece el derecho constitucional. Entonces, ahí es donde vemos nosotros este llamado constitucionalismo y ese control difuso, que como ya dijimos, se empezó a establecer ya de manera plena para el año 1803. Luego, pues, hablar siempre de derecho constitucional nos refiere a uno de los juristas más renombrados en la historia del derecho, como los Hans Kelsen, creador, ustedes ya ahorita se recordaron prácticamente, de la pirámide jurídica. Hans Kelsen consagró el constitucionalismo y hace ver una situación muy interesante a partir de 3 enunciados o 3 fundamentos que siempre pues los tenemos que ver nosotros y tomarlos en cuenta. El primero de ellos, que el sistema jurídico está ordenado jerárquicamente. Insisto, pues ahí nosotros recordamos a la famosa pirámide que él mismo realizó, en la que ponía en la cima de la misma a las normas constitucionales, por encima de todas. Ya Hans Kelsen mismo daba esa preeminencia incluso sobre tratados internacionales, con excepción, desde luego, como es el tema de los llamados derechos humanos. Luego, el siguiente postulado nos dice que la Constitución, por lo general, va a determinar el contenido de la legislación. Principalmente esto ocurre en constituciones desarrolladas como la nuestra. Ya sabemos que hay constituciones sumarias que pues, no tienen prácticamente nada de ordenamientos en este sentido. De hecho, la Constitución de Estados Unidos es una constitución sumaria, no lleva implícito el tema de la organización estatal, y pues no se da esta circunstancia, pero en la nuestra sí. Nosotros podemos observar a partir del artículo 140 lo que es la parte orgánica y cómo en definitiva pues se viene a platicar acerca de lo que es el contenido legislativo a partir del artículo 174 de nuestra Carta Magna, el 181. Entonces, lleva implícita la Constitución a la creación de normas ordinarias en este caso. El tercer postulado básicamente nos habla de la Constitución con su grado de rigidez. Las normas ordinarias no ostentan ninguna rigidez. Pueden ser derogadas y abrogadas con toda la facilidad del caso. Es decir, que no se necesita ningún protocolo especial. Contrario sensu, como ustedes ya conocen, la Constitución política no puede ser reformada simplemente y tampoco de manera efímera por los propios diputados, sino que se requiere de varios mecanismos y la convocatoria de una asamblea nacional para poder realizar luego pues, las reformas que se puedan considerar. Otra de las circunstancias que siempre cabe la atención es que nuestra Constitución misma contiene los llamados artículos pétreos. Pétreo justamente viene del término hebreo piedra, ¿no? o rígido, duro. Entonces, en estos artículos, como tal en nuestra Constitución, nos establece, valga la redundancia, pues qué artículos no pueden ser reformados ni siquiera mediante ningún término. Entonces,
Esto es básicamente para que nosotros tengamos una muy buena idea de lo que se refería a don Hans Kelsen eh, en relación pues a, a la rigidez y a la supremacía constitucional. ¿Por qué estamos hablando nosotros de esto? ¿Y qué sentido tiene? Por cierto, el artículo pétreo que nos habla también de los demás artículos pétreos es el artículo 281 de la Constitución Política. Esto nos habla de una estricta rigidez y de que otros artículos no pueden reformarse. Entonces, ahí ustedes lo tienen efectivamente para que lo puedan chequear y anotar, ¿eh? Entonces, damas y caballeros, bueno, sería bueno que lo leamos, veámoslo de una vez porque hay que hacerle no solo la mención, sino ver qué sentido hablamos de esta rigidez. Entonces, insisto, es el artículo 281 que nos dice, en ningún caso, artículo no reformable, dice el epígrafe, aunque pues ya sabemos que no tiene interpretación legal y demás, pero no sirve enunciado, ¿no? En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en alguna forma cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que instruyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar la modificación de su contenido. Entonces, ahí vemos nosotros esta rigidez que nos habla don Hans Kelsen. Nuestra Constitución es buen ejemplo en este sentido, ¿eh? Ahora hablemos del control constitucional de leyes ya directamente en nuestra norma. Justamente hablando de lo que era la creación de leyes, el artículo 175 de nuestra Carta Magna es el primero que nos pone justamente el ejemplo de la protección constitucional. Entonces, ya que tenemos la Constitución a la mano, vayámonos al 175 para recordar básicamente esta situación, esta circunstancia que prevé la ley. Insisto, artículo 175. Y nos dice jerarquía constitucional. Aquí básicamente nos volvemos a recordar de don Hans Kelsen. Por cierto, algo que no dije Hans Kelsen bien, pues él sí, por el contrario, fue un jurista del siglo XX. Prácticamente pues, se desenvolvió, de hecho, durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues, y básicamente ya de antes venían sus principales ideas, pero pues, insisto, en una época de mucha convulsión política, él pues se atrevió a realizar prácticamente esos postulados. Y bueno, dice el artículo 175, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen, tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, que saben que eso significa que son nulas, de pleno derecho. Hay varias jurisprudencias al respecto, porque, insisto, en más de una ocasión nos hemos topado que, por supuesto, hay artículos que contravienen a la Constitución misma y que, pues, ya sea que de forma general o de forma personal vengan a afectar a ya sea una colectividad o bien, pues, una persona en concreto. Entonces, vemos nosotros cómo se sitúa la primera línea de defensa de la Constitución. Insisto, a pesar de que por ahí luego pues hay circunstancias, ¿no? que llaman la atención y que dejan una situación lamentable, llamémosle así, para nuestro país, el verificar antinomias o sea, contradicciones entre la ley suprema y la norma ordinaria. Pero bien, luego tenemos en nuestra ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad
a los artículos 114 y 115, que en el mismo sentido vienen a declarar como nulas ipso iure, es decir, de pleno derecho, aquellas normas que contradicen a lo que establecen estas dos normas constitucionales. Este es el cerrojo, este es el candado, diría yo, que le viene a dar el plus al constitucionalismo. Y uno de estos artículos es el que viene a dar el llamado control difuso. Ya vamos a ver a qué me refiero. Veamos el 114 entonces de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Dice justamente eso, ¿no? Jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre, oigan esto, los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Aquí, como yo les decía, podemos observar cómo se da ese otorgamiento al control difuso. Es decir, esta ley, y recordamos que la ley de amparo también es una ley constitucional, está a la misma altura de nuestra Carta Magna. Y esto es como quien dice el remache, ¿no? Es como cuando en casa mamá y papá se ponen de acuerdo. ¿Y me das permiso? No. ¿Y qué dijo tu papá? No. Y luego le dice, ¿qué dijo tu mamá? Que no. Entonces, no. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando las dos leyes principales hacen esto, pues básicamente tenemos un doble cerrojo al tema de la protección o el constitucionalismo o control de leyes, como aparece en el título que estamos apreciando. Insisto, se le otorga a los juzgados esa misma potestad que ellos observarán siempre a la Constitución por encima de cualesquiera otras leyes que existan, incluyendo tratados internacionales. Hace la salvedad porque, pues bueno, ya la ley de amparo y exhibición personal es todavía un poquito más joven que nuestra Carta Magna. Hace ya la situación ahí de lo que es siempre concerniente a derechos humanos, porque eso pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo se otorga. Por eso aquí abajo en el segundo párrafo de nuestra presentación dice cómo se da esa investidura a los órganos jurisdiccionales para que ellos mismos puedan establecer la existencia de una inconstitucionalidad. Asimismo, pues ya empieza a dar las facultades para que nosotros, los particulares, podamos en un caso plantear incluso una inconstitucionalidad. Y luego, pues también, cuando cuando toda una ley es absolutamente inconstitucional, pues hablamos de la intervención de la propia Corte de Constitucionalidad, que de hecho, pues, uno de los fines de su creación, pues también desde luego la defensa de la Constitución, pero no es algo explícito. Por eso les digo, hay controles de constitucionalismo, le hago un paréntesis a la presentación. Hay controles de constitucionalismo, hay de tres tipos. De hecho, realmente, si ustedes lo buscan en doctrina, se van a dar cuenta que son de tres tipos. El difuso, que es cuando cualquier órgano jurisdiccional, desde un juzgado de paz hasta la Corte Suprema de Justicia, pueden prácticamente establecer una inconstitucionalidad. Hay un sistema directo, que es el que básicamente aplica o general cuando hay un órgano específico para ver estos temas. Digamos, en países como Alemania hay un juzgado específico, no hay un control, perdón, es al revés. En países como Italia sí existe, la recordación no me memoria. En Italia hay un sistema directo, igual que en Austria, pero Alemania tiene un sistema difuso, ya todos los juzgados lo pueden hacer, no tiene una corte de constitucionalidad, por eso es un sistema difuso. Porque habla de que Guatemala el sistema es mixto, lo hacen todos los juzgados y a la vez tenemos a una corte específica que ejerce jurisdicción privativa en tema de constitucionalismo, como lo es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, tenemos ambos.
por ello, pues decimos que el sistema que en Guatemala existe sobre, sobre el control constitucional es realmente mixto, porque se puede dar a partir de juzgados o tribunales y llegar desde luego directamente a la propia Corte de Constitucionalidad. Bueno, esto es en relación a este tema. Avanzaremos un poquito más en este que pues, nos puede llevar un poquito más de tiempo. La inconstitucionalidad a un caso concreto. ¿Cuándo hay un caso concreto? Repito, solo voy a contestar un correo de la universidad. Eso siempre lo hacemos para verificar que se escuche y se observe bien nuestra clase como tal. Disculpe. Bien, muchas gracias. Disculpa el pequeño espacio ahí. Pero bueno, les decía, vamos a plantear un caso concreto y que la misma ley lo establece. Si usted se da cuenta, a partir de nuestro código de notariado, y si no estoy mal, no lo tengo ahorita a la mano, pero es el artículo 2 donde nos establece cuáles son los requisitos para ser notario, pero principalmente, justamente si es el artículo 2 va a ser el numeral segundo, si no estoy mal, dice que uno de los requisitos es ser guatemalteco natural. Entonces, bueno, es una mera situación que llama la atención porque no hay guatemalteco artificial que yo sepa, pero bueno, sabemos que lo que nos trata de decir, o lo que trató de decir el Congreso de la República, era ser guatemalteco de origen, porque eso era lo que quiso dar a entender el legislador, sinceramente, si lo analizamos así. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque quiero de una vez irles colocando un ejemplo de un caso concreto, de una inconstitucionalidad que en algún momento podemos plantear. Y se me ocurre, insisto, código notarial porque no tiene ninguna reforma. El artículo 2, al menos en cuanto a ese tema, no ha sido, no ha sido objeto de ninguna inconstitucionalidad general. Por ello, pues está vigente. La CC no se ha tomado todavía tampoco la situación que de oficio lo deroguen, nada. Entonces, pues está ahí, está puesto y en algún momento determinado puede afectar. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. Bueno, imaginémonos que existe una persona que es un chino, es chino, y hablo de la República Popular de China, que muchas veces Taiwán también dice que son de la República Democrática de China, pero solo conocemos como Taiwán. Y pues Guatemala sí tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, más no con la República Popular de China, que fue la que nos compartió amablemente este SARS-CoV-2 o coronavirus. Pero bueno, el caso de que imaginemos que un chino viene a estudiar a Guatemala y es completamente chino, es decir, padres chinos, nació en China y pues tiene unos años de vivir en Guatemala y estudia aquí Derecho y se va a graduar, ¿no? Entonces, se gradúa como abogado y notario, pero está ahí el tema de que la universidad está con el dilema, pero ¿le podemos dar nosotros el título de notario? Porque esta persona no tiene, eh, no tiene la nacionalidad requerida por el Código de Notariado. Echémosle un vistazo a nuestra Constitución Política, primero en el artículo 144, nos dice, son guatemaltecos de origen, o sea, de nacionalidad de origen. Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos
de quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco dije puede privársele de su nacionalidad. Bueno, con el caso que acabamos de decir, descartamos que el chino sea guatemalteco, porque yo dije claramente que no era hijo de padres guatemaltecos y que nació específicamente en la República Popular de China. Ahora pasa algo, el chino ya tiene varios años de vivir aquí. Y dada esa circunstancia y que tiene hasta un su negocio y que produce en pro de Guatemala, y hasta se sabe el himno de Guatemala ya de chino, pues ya adquirió la nacionalidad. Él ya es guatemalteco, fíjese bien eso, ¿no? No de origen, pero ya es guatemalteco. Entonces, vámonos, este es el artículo que sirve de base para esta inconstitucionalidad caso concreto, ¿no? Al artículo 146 habla de la naturalización en el epígrafe y dice, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. ¿Cuál es el único cuerpo normativo que puede privar de derechos constitucionales? Pues la Constitución. Por eso cuando la misma se refiere a los requisitos para ser presidente de la República, dice guatemalteco de origen. Para ser diputado, entre los dos requisitos que tiene, bueno, son tres, bueno, apenas los requisitos que tiene, pero uno de ellos sí dice ser guatemalteco de origen. Entonces, vamos a observar aquí básicamente que lo que establece el artículo 2 del Código de Notariado, pues es una inconstitucionalidad. Pero, ¿por qué es un caso concreto? Porque ahorita solamente le está afectando a esta persona, a esta persona de China que pues se nacionaliza como tal, pero que ahora se encuentra con el problema de que no puede ejercer el notariado, pese a que, bueno, ya incluso hasta la universidad, después de todo, le ejerce, le extiende ya el título de notario, porque ellos ya han superado esto. Pero bueno, imaginémonos que esta situación pasa y directamente, pues, el colegio de abogados y notarios está teniendo él ahí el traspié. Entonces, ¿cómo hacer esto, no? Bien, entonces él va a plantear una inconstitucionalidad a esa prohibición que no se le permite que él quede como tal, ¿no? Inscrito como abogado. Bueno, como abogado sí, no tiene mayor problema, pero en el notariado sí lo tiene. Entonces, nosotros vamos a iniciar nuestro caso. Vámonos a ir, vamos a irnos al artículo 116 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad para ver justamente esa situación, ¿no? de la inconstitucionalidad caso concreto. Y dice inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Bien, vamos a ponerle algo más dramático. Bueno, el chinito, voy a decirlo así para que no se vea de repente algo despectivo, que ustedes vayan a pensar que estoy promoviendo la xenofobia a partir del SARS-CoV-2 o es el verdadero nombre de esta enfermedad, no es ni siquiera COVID-19, sino es el SARS-2.
Pues no tengo nada en contra de los chinos, ¿eh? Entonces, por eso de hecho voy a plantear el ejemplo este de los chinos. Entonces, yo decía, bueno, él ya le otorga al fin el colegio de abogados y notarios la acreditación y él ya está cartulando. De repente otorga una escritura pública, pero a otra persona, quizás por ganar tiempo o qué sé yo, plantea ante un juez de lo civil, oiga bien el caso, una nulidad por el tema que esta persona de nacionalidad china no tenía una de las, llamémosle así, calidades para ser notario. Entonces, básicamente inicia un juicio de nulidad del instrumento que él creó. Entonces, es aquí donde surge esta situación. La podemos plantear nuestra inconstitucionalidad a manera de acción, excepción o incidente. Bien, como acción nos refiere a que en cualquier instante, y hablemos justamente, vamos a poner el panorama de cómo vendría plantearla como acción, excepción, incidente. Hablemos primero de la acción. Eh, Aquí ya había un proceso, yo no la plantearía tanto como acción, toda vez que básicamente esta como tal eh, va, va a un plano directo donde pues no se requiere de un procedimiento, es decir, si hubiera sido en el colegio profesional donde no le quisieran haber otorgado a él la acreditación necesaria para poder fungir como notario, ahí sí hubiera procedido más en forma de acción. Una acción, pues básicamente en este caso, en contra de la resolución que, que establece el colegio profesional. Pero aquí, que ya lo tenemos nosotros básicamente como un proceso, es más viable el planteamiento de excepción o incidente. Repito, acción en casos en los que realmente no hay proceso, sino que se da por una mera circunstancia. Y vuelvo a dar el ejemplo. Imagínense que la persona es de Hungría y ya está nacionalizado y es en la universidad donde no le quieren, bueno, la San Carlos tiene su procedimiento de impugnación. Hablemos de que es una universidad privada, no le quiere otorgar el título de notario por no ser guatemalteco de origen. Entonces, en este ejemplo, ahí sí se podría plantear una inconstitucionalidad en forma de acción, toda vez que no hay básicamente un procedimiento o proceso establecido ante un órgano jurisdiccional, entonces como acción pues no necesita de ningún proceso como tal y otorga la facultad para poder iniciarse. Entonces ahí es donde funciona el tema de acción. Como excepción nos dice, bueno, ahora como excepción incidente, regresemos al caso, bueno, que yo les dije hace un rato de que esta persona está ahí, lo están llevando a un juicio ordinario de nulidad de un instrumento público porque según el actor él no tenía las calidades para ejercer el notariado. Entonces, esta persona tiene varias circunstancias. Primero, como, bueno, excepción previa, no hay al respecto, esas son claramente nominadas, pero sí hay excepciones perentorias. Y si ya pasó el plazo para establecer la excepción perentoria, entonces yo lo puedo plantear como un incidente. Entonces ahí ya sabemos que abrimos la puerta directamente a esta vía. Este sería de hecho un incidente más corto, sería un incidente de derecho, es decir, donde solamente habrá un plazo de 2 días para audiencia, en 3 días más dictar una resolución. Bueno, pero así sería si lo planteamos de manera incidental. Ahora, si lo planteamos de forma de excepción, insisto, como sería más de carácter perentorio, pues
Esto vendría a resolverse en la sentencia. Es ahí donde podemos ver nosotros la interacción de cómo plantear la exhibición personal. Entonces ya vemos pues que la forma de plantearla es la exhibición personal. Perdón, estoy hablando de la inconstitucionalidad. Perdón, ahí nos está ganando ahorita de repente el ver a la ley que tenemos a la par. Entonces ahí estamos con el primer paso. Luego, pues aquí establece que el tribunal confiere audiencia al Ministerio Público y a las partes por el plazo de 9 días. Bien, hay que decir que, ¿por qué al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público aparece en situaciones como esta. Llama poderosamente la atención, pero no tiene, por supuesto, nada que ver con que se le pueda certificar a alguien lo conducente, o sea, si va a traer alguna consecuencia penal, si yo planteo una inconstitucionalidad, un caso concreto, y al final se me llegara a declarar sin lugar, en ningún sentido, no tengan pena con eso. No, lo que sucede es que el Ministerio Público, es más, de hecho, aquí, pues, solo porque la ley constitucional tiene al Ministerio Público, porque de repente sería más viable que fuera a Procuraduría General de la Nación, que obviamente es el abogado del Estado, la PGN, entonces podría opinar mejor. Pero bueno, también el Ministerio Público tiene una unidad de asuntos constitucionales y justamente ellos evacúan esta casa de audiencia como auxiliares de la justicia. Pues entonces, como una entidad auxiliar de la justicia, se le da al Ministerio Público dicha audiencia. Eh, Imagínense ese plazo 9 días. Eh, Luego, pues, como ustedes pueden leer, dice que venció el plazo, quien lo considere podrá pedir una vista pública. Es decir, todo esto es de forma escrita. Desde que yo la planteo, es así, a diferencia de la exhibición personal que vimos en la sesión anterior y pasada y antepasada, que estamos hablando de ella. Aquí pues sí hay bastante formalismo, eh, ya sea si yo la planteo como acción, excepción, incidente, tiene que ser de forma escrita, no hay para otra. Asimismo, pues como auxilio profesional, aquí pues insisto, está el tema del formalismo y luego pues el tema de que de que todo eso sea escrito, pues la persona que planteó la inconstitucionalidad va a poder observar qué dijo el Ministerio Público y tener la opción de poder alegar. Por eso la vista en materia judicial significa alegatos, pero para que de repente no se oiga muy feo pusieron el eufemismo de vista, ¿no? Ojo, la vista, con que uno de ellos la pida pública, se otorga de forma pública. Es decir, bueno, para no perdernos, imaginémonos de que en ese juzgado, donde se me está llevando juicio de nulidad a esta persona china, yo soy el abogado de él. Yo planteo, lo planteo a manera de incidente, porque lo veo más viable. Para no hacer más largo el proceso y terminarlo incluso antes, planteo la inconstitucionalidad a manera de incidente. Entonces, no me voy por los plazos incidentales que dice la ley del organismo judicial, sino nos vamos a los plazos que dice la ley constitucional. En este caso, el incidente no va a tener los plazos de 2-3, perdón, van a ser plazos especiales que establece esta ley. Entonces, la planteo como incidente, se le da audiencia al Ministerio Público, luego yo tengo la opción para la vista. Si yo se la pido pública al juez, pues él tendrá que realizarla de esa forma, es decir, una vista pública es como una audiencia común, llamémosle así, de los distintos juzgados, en los cuales en los juicios orales estamos frente a frente
de nuestros rivales legales, ¿no? Pues eso es la vista pública. Lo único que debo decir que tiene como relevancia es que en la vista pública se le confiere el plazo de 15 minutos a cada una de las partes para poder disertar. Luego no hay derecho de réplica, es decir, no puedo contrariar, porque eso es el objeto de la vista, no contrariar lo que ya fue escrito en la audiencia anterior. No tengo el plazo más. El primero que habla pues es el primero que la solicitó de forma pública, y después de eso no se resuelve en el acto, hay que decirlo, sino que hasta dentro de 3 días. Ahí sí se hace valer algo similar a lo que son los incidentes, ¿no? Sino el plazo aquí de 3 días para resolver. Entonces, eso es lo que nos establece el artículo 121. Echémosle un vistazo de una vez, donde dice: acción de inconstitucionalidad como única pretensión. Y luego nos tiene lo de fuera separado. Vamos a leer los dos. Dice primero, en el 121. En la acción de inconstitucionalidad en casos concretos interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido este término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes lo pidiere, lo que yo se lo decía. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. La resolución será apelable ante la Corte de Constitucionalidad. Luego nos habla el 124, cuando el trámite se da en cuerda separada. Dice: planteada la inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada. Recordémonos que cuerda separada significa que detiene prácticamente el proceso. En este caso, el proceso de nulidad, si íbamos ya por la segunda audiencia para diligenciar prueba, en ese ratito se detiene y el juez se tiene que ir a atender en esa cuerda distinta o separada el caso de la inconstitucionalidad. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? A lo de cuerda separada. Ahora regresemos a donde nos quedamos. Dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de 9 días. Ahí está, lo de los 9 días no varía. Y haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de los 3 días siguientes. Vemos nosotros que no varía en nada, ya sea si yo la planteo como acción, como incidente, como excepción, de una u otra forma, en el mismo sentido, me la tiene que resolver. Si la voy a plantear como excepción, nada más tengo que tener cuidado justamente los plazos, porque recordemos que una excepción sí tiene plazo para poder plantearla. Si yo la planteo como una excepción perentoria y estoy fuera de un plazo, pues simplemente no va a proceder, no al lugar, ¿verdad? Por eso les decía, tengo que ser cuidadoso y observar ese tipo de situaciones, porque usted recordará, bueno, hablemos de un juicio ordinario, en este caso la nulidad, que es el ejemplo que estamos llevando, pues es un juicio ordinario. Entonces, como básicamente una inconstitucionalidad, si una excepción no podía ser previa, porque no está como tal en el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces que hay que plantear como perentoria. Entonces, esas son al contestar la demanda. Pero ya les decía que si es bueno, si voy a contestar la demanda y una vez la planteo, pues a pesar de ser perentoria y que se resolverá en sentencia, no. Aquí el juez se tiene que ir a la cuerda separada y ponerle atención a este tema constitucional, porque obviamente es lo que viene a venir a poner la importancia de lo que son las leyes constitucionales. Entonces, ahora sí, repito, ya como el ejemplo que estaba dando, ya estábamos en segunda audiencia, pues ya no vale la pena interponerla como una excepción, mejor lo abro como un incidente. Pero reitero,
con plazos que no son los que tiene la ley de organismo judicial. Es un incidente distinto, que no tiene plazos complicados, desde que se plantea 9 días de audiencia a las partes y 3 días más se emite la resolución que declarará como sin lugar mi incidente. Eso será apelable. ¿Qué le parece a usted? Veamos lo que dice el artículo 125, por si alguno de ustedes está pensando, bueno, y si yo no solo planteo esa excepción, sino planteo otras. Entonces veamos lo que dice el 125. Dice el trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones. Si con la excepción de inconstitucionalidad se interpusieran otras excepciones, el trámite de estas últimas será el que les corresponda según la naturaleza del proceso de que se trate. Ahí sí nos vamos a la ley del organismo judicial y le entramos a los plazos, ¿no?, que establece la misma. Y luego dice, si entre las excepciones interpuestas se hallan las de incompetencia o compromiso, estas deberán ser resueltas previamente en ese orden. La incompetencia es la excepción que siempre se va a conocer previamente antes que cualquier otra, incluso antes. Si yo esté planteando esta excepción de inconstitucionalidad, caso concreto, aún si yo le estoy diciendo al juez que él es incompetente para conocer, pues básicamente esa se va a resolver primero, lo que nos está diciendo la ley, como todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque imaginémonos de que era un caso que no se debió ventilar en un juzgado de primera instancia, o de instancia civil, sino, qué sé yo, era en otra instancia, como de familia, o qué sé. Entonces, por eso es que yo mejor le digo al juez que es incompetente, o relación de domicilio también puede ser, ¿no? Bajo esa situación, pues cabe el tema de que siempre se va a conocer primero la excepción de incompetencia. Y aquí pues nos habla también incluso de otra excepción más, como lo vemos, como lo es este tema de una excepción de compromiso, también es perentoria. Dice, estas deberán ser resueltas, aunque esta de compromiso, pues, bueno, ¿en dónde está legislada, no? Estas deberán ser resueltas, luego dice, en su oportunidad el tribunal competente deberá resolver de la inconstitucionalidad dentro del término establecido en el artículo anterior. Es decir, seguimos por lo de 9 días de audiencia y 3 días más para resolver. Las excepciones restantes serán resueltas al quedar firme lo relativo a la inconstitucionalidad. Bien, salvo la de incompetencia, todas las demás se resolverán después incluso de nuestra excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué le parece? Bueno, imaginémonos que en nuestra excepción como tal, el juez resolvió que no al lugar a la excepción de inconstitucionalidad, caso concreto, que prohíbe el ejercicio notariado a la persona china, pero nacionalizada guatemalteca. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al siguiente paso. Hablamos ahora del trámite del recurso de apelación. Yo puedo apelar esa resolución. Imagínese este proceso que de nulidad quedaría parado prácticamente por un simple tema. Yo puedo venir dentro de 3 días, que se me notifica, porque sabemos que no se resuelve en el momento, sino que dentro del plazo de 3 días se da la resolución y tengo 3 días más para poder apelarla. Entonces, básicamente yo tengo 2 opciones con el tema de la inconstitucionalidad a un caso concreto. La puedo plantear ante el propio órgano jurisdiccional, como normalmente puedo plantear cualquier recurso, ¿no? Cualquier apelación normalmente se plantea ante el mismo órgano jurisdiccional que resolvió,
o también podría recurrir directamente a la Corte de Constitucionalidad. Hago las dos situaciones, pero en la primera flechita nos habla de un recurso rechazado. Vamos a entender qué es eso y qué es el ocurso. Entonces, para este supuesto, imaginémonos de que nosotros planteamos ante el mismo órgano jurisdiccional, que era el juzgado cuarto de primera instancia civil, ante ellos mismos planteamos el recurso de apelación. Pero viene y este mismo juzgado lo rechaza, lo declara que no dará trámite al mismo por notoriamente improcedente. Entonces, yo tengo como opción, si así me lo llegara a declarar, todavía concursar. Veamos lo que dicen los artículos, ahora principalmente el 127. Dice el artículo 127. La resolución a que se refiere el artículo 121 y los autos que se dicten sobre la inconstitucionalidad de los demás casos concretos, son apelables. La apelación deberá interponerse de manera razonada dentro de tercero día. De manera razonada, eso nos dice primero que debo de ponerle a detalle el total sentido de la apelación como tal, y no como se plantea una apelación, digamos, en derecho laboral. En derecho laboral, ese es el recurso de apelación cuando lo interpongo, lo más simple de este mundo. Una simple hojita, yo luego de colocar los datos de identificación del juzgado y volver a colocar fulano de tal de datos ya conocidos, procedo a plantear el recurso de apelación, mi fundamento de derecho y tal de ley, y se fue el memorial, ¿no? Muy sencillo. No, aquí, aún si fuera un tema laboral, tengo que razonar, óigalo bien. Y por eso la ley lo pone así, tengo que razonar cada una de las cosas de por qué estoy impugnando. Bien, pero como decíamos, aquí todavía incluso lo que sucede es que nos rechazan esta situación. Bueno, entonces vamos al concurso. Aquí dice artículo 133, pero no es el 133, es un error de redacción, es el 132, por favor. Ahí lo corrigen ustedes, es el 132, van a disculpar errores humanos. Es el artículo 132. Si el tribunal que conoce el recurso de apelación, procediendo dice, si el tribunal que conoce negare el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho a la Corte de Constitucionalidad dentro de los 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le conceda el recurso. Ahí está. Si yo no interpuse la apelación directamente ante la CC, que lo pude hacer, porque ya vamos a ver que sí, sino que lo hice ante el mismo juzgado, pues, y me declaró, me niega el recurso de apelación, yo puedo ocursar de hecho. Ya vemos que el ocurso también tengo el plazo de 3 días para plantearlo. ¿Qué sigue diciendo la ley? La Corte de Constitucionalidad remitirá original del ocurso del Tribunal Inferior para que informe dentro de las 24 horas siguientes. Con vista del informe, resolverá el ocurso dentro de 24 horas declarando si es o no apelable la providencia de la que se negó apelación. Si la Corte de Constitucionalidad lo estima necesario, pedirá los autos originales. ¿Qué le parece? Normalmente pues le mandan a pedir copia certificada al juzgado, ¿no? En este caso, juzgado cuarto le dicen copia certificada del expediente, pero si de una vez consideran que el curso lo pueden otorgar prácticamente, de una vez solicita que le remitan los autos, todos los documentos en original. En el primer caso, dice el último párrafo, pedirá los autos originales y procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130. Y en el segundo declarará sin lugar el ocurso, ordenando se archiven las diligencias respectivas e imponiendo al recurrente una multa de 50 quetzales.
si el curso que yo planteé no tiene ningún sentido, y ojo que a veces nos puede pasar, ni siquiera hago relación bien a la resolución ni nada, pues puedo perder ahí prácticamente el caso, porque si usted se da cuenta, pues con ello pues me van a denegar el curso y se van a archivar las actuaciones y se acaba la inconstitucionalidad. Quedará a criterio del juez verificar si hay una inconstitucionalidad o no en el caso concreto, y ya no, o sea, directamente regresar a esa primera instancia y a ver qué sucedería. Pero prácticamente pues como nosotros lo hemos puesto hasta acá, pues perdón, aquí algo nos sucedió. Ahí estamos. Entonces, como yo le decía, pues imaginémonos ahora pues que sí procede, dice, vayamos al artículo 130. Y entonces, si es así, nos vamos a la... ¿Y aquí qué pasó? Aquí estamos. Vamos ahora al 130, que es lo que nos dice, es la siguiente flechita, ¿no? Dice, vista y resolución. En el trámite de la apelación, recibidos los autos, la Corte de Constitucionalidad señalará de oficio día y hora para la vista, dentro del término que no podrá exceder de 9 días. Nuevamente, 9 días, vuelve a ser la clave. La vista será pública si lo pidiere alguna de las partes. Y si lo piden las dos, pues de plano, pública. Y si la pide una, también puede ser pública. Luego dice, la sentencia deberá dictarse dentro de los 6 días siguientes a la vista. ¿Qué le parece? Aquí sí cambió el plazo, ¿no? Por eso en el último recuadro dice, se dicta sentencia dentro de 6 días posteriores a la vista. Muy bien, esta sentencia que resuelve la Corte de Constitucionalidad, pues bueno, esta ya no tiene obviamente ninguna impugnación realmente que realizársele. Prácticamente con ello estaría terminando, ¿no?, esta temática. Definitivamente, pues ahí sí ya no tenemos mayor situación. Hay que ver varias circunstancias en ese trámite de recurso de apelación. Vamos ahorita a quitar la presentación, luego de que pues llega hasta acá. Bueno, hay unas preguntas que es importante que ustedes las vayan copiando por ahí. La presentación, pues quiero platicarles, tuve contacto ahí, hay una estudiante que efectivamente pues también nos ha estado solicitando incluso que va a ponerles a todos ustedes, les va a compartir la presentación que nosotros les hagamos llegar. Pues ella amablemente se ha comprometido con varios de nosotros los catedráticos, entonces pues igual ustedes la van a tener a la mano. No obstante, pues aquí ustedes tienen un pequeño cuestionario que les puede servir para repasar todo esto en casa. La primera pregunta dice, ¿qué tribunal ostenta jurisdicción privativa en materia constitucional? La opción A es la Corte Suprema de Justicia, la B, todos los órganos jurisdiccionales, y la C, Corte de Constitucionalidad. Entonces, ustedes pueden tomarle una foto, no sé, como a ustedes les puede ser más fácil esa situación de las preguntas. Si ustedes dirán, pero en las anteriores sesiones no compartió las preguntas, no tengan pena, ya la presentación ya las hicimos llegar, y sé que también pues varios de estos estudiantes que nos están apoyando pues se las van a compartir pronto, y si no pues vamos a estar nosotros igual, vamos a verificar el modo para hacérselas llegar, pero tenemos la confianza de que así va a ser. La siguiente pregunta es, ¿en qué circunstancias la vista puede ser pública? La primera opción dice que es de oficio, B, a petición de ambas partes, y C, a petición de una de las partes.
Luego viene la tercera pregunta, que nos dice el plazo para interponer la apelación en consecución del caso concreto. ¿Cuál es ese plazo? Entonces, la opción A nos habla de 3 días, la opción B nos señala 6 días, y la opción C nos pone el plazo de 24 horas. Así que, ¿cuál es el plazo para interponer la apelación, no? Esa sería la situación. Prácticamente en esto termina la presentación, no la clase. La clase va a seguir para tener un pequeño repaso. Solamente pues vamos a desactivar la presentación. Ustedes han tenido a la vista y nos volvemos a conectar acá. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a tener nuestra retroalimentación, la cual pues en definitiva siempre es útil, sobre todo en el sentido de podernos coadyuvar a poder dilucidar cualquier duda que haya podido quedar ahí. Entonces, nuestra sesión prácticamente tuvo a bien 3 temáticas. La primera de ellas, ni más ni menos que lo que es el tema de la protección a las leyes constitucionales. Vimos nosotros que, bueno, en antecedentes, el caso de Marbury versus Madison, que fue un caso ahí del siglo XVIII, del siglo XIX en los Estados Unidos de América. Lo cuento nuevamente de manera muy resumida, en la que este juez Marbury tuvo el inconveniente de que él ya sabía que él se le iba a dar el nombramiento como juez de paz, pero no obstante se habían suprimido prácticamente esas plazas a casi todos los jueces allá en los Estados Unidos por diversos motivos, ¿no? Entonces, sin embargo, a él le tenía que dar el nombramiento, sencillamente no se le firmó dentro del tiempo, entonces se quedó prácticamente sin su investidura. Madison, que fue la contraparte de esto, estaba justamente en desacuerdo y él buscaba que se le diera prevalecencia a las disposiciones que suprimían por completo el tema de lo que era su nombramiento como juez, porque consideraba a Madison que pues él simple y sencillamente no tuvo el nombramiento en tiempo, entonces no le correspondía. Marbury acciona ante la Corte Suprema, quien pues no le da mayor respuesta. Entonces, ante esa situación, él viene y lo que hace es recurrir ante un juzgado alto, como lo es también donde prácticamente tenía jurisdicción el juez John Marshall. El juez John Marshall ahí sí que escucha los argumentos de ambos, pero él se queda básicamente con el tema de observar a la Constitución, que en ella establece uno de sus artículos que no corresponderá conocer en materia judicial los casos de nombramientos. Entonces él, bajo esta situación, pues no le otorga tutela judicial a ninguno de los dos, simplemente pues reitera que por considerarlo constitucional no debe conocer su juzgado ese tipo de temáticas. Y a partir de ahí, prácticamente, vamos a ver nosotros cómo se prepara lo que es el sistema difuso de la Constitución como tal, ¿no? Que protege constitucionalmente hablando. Entonces, ese es el tema del primer antecedente. El segundo que vimos era el de Hans Kelsen, que básicamente, pues, el renombrado jurista, creador de la pirámide jurídica, después los pago siempre la pirámide, pues, muy conocida por todos nosotros. Disculpen. Pues, don Hans Kelsen establece 3 postulados o 3 principios
primero de ellos que nos dice que tiene que existir un ordenamiento jurídico jerárquico, la famosa pirámide. El segundo de ellos era que la Constitución por lo general determina el contenido de la legislación. Es más, por eso es que, si usted se da cuenta, del artículo 174, que nos habla de la iniciativa de ley, se cumple esta situación. Luego en el 175, que le dimos también lectura, pudimos observar cómo prácticamente viene a quedar remachado el tema de que cualquier norma o disposición que se haga que vaya a venir a tergiversar derechos de la Constitución, es nula de pleno derecho. Entonces, vemos nosotros cómo prácticamente la ley suprema del país va colocando esa situación. También, luego, pues decía don Hans Kelsen que la Constitución también tiene un cierto grado de rigidez. Y vimos nosotros también varios artículos, principalmente este 281, que son los artículos pétreos, los que no admiten ninguna reforma como tal y que se protegen a sí mismos, ¿no? Prácticamente. Vemos que para poder reformar una constitución política, pues no es un mecanismo que se realice de manera simple, sino que tiene un procedimiento como tal establecido. Entonces, son de las circunstancias que nos hablaron de la protección constitucional de las leyes. Posteriormente, pues ya pasamos a ver sobre todo los temas de protección a la misma en Guatemala. Y fue ahí donde hacemos mención del artículo 175, pero los artículos 114 y 115 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad vienen a poner el remache, les decía yo, ¿no? Recordémonos que esta ley está a la misma altura de la Constitución, son dos leyes constitucionales, por lo que podemos decir que en ese sentido hay un doble blindaje constitucional sobre el tema de la normativa que pudiera llegar a ser en un momento o que pondría en algún instante el tema de inconstitucionalidades. Entonces hay dos leyes ahí que están justamente peleando ese sentido a la vanguardia, nos facultan incluso cómo poder actuar. Y decíamos, lo muy interesante del artículo 114 es que hay un sistema mixto, porque a partir de ahí, concede también a todos los demás juzgados, no solo la Corte de Constitucionalidad, conocer inconstitucionalidades en casos concretos. Entonces, es una mera disposición legal que vale la pena siempre mencionar y que está ahí, y el que le otorga esa facultad a los jueces es ni más ni menos que una ley constitucional. Luego estuvimos platicando directamente de lo que era la inconstitucionalidad en un caso concreto. Yo les daba un ejemplo de los requisitos, porque vimos nosotros que en el Código Notariado nos le prohíbe prácticamente a los guatemaltecos que no son naturales el ejercer el puesto o cargo de notario. Bien, pues no solamente está. Yo recuerdo que por ahí leí en el Código Civil que también para ser registrador, para tener el puesto, y también, si no estoy mal, lo tiene la ley de RENAP. Para poder ser registrador hay que ser guatemalteco de origen. Entonces, todas estas normativas que tienen cosas como esta vienen a poder ser en un momento determinado, poder ser objeto del planteamiento de una inconstitucionalidad a un caso concreto. Entonces, en ese sentido, nos refería el artículo, vamos ahora a poner un ejemplo, un ejemplo más
para que nos quede muy claro esto. Ahora, a nivel de, si ustedes quieren, como que fuera una acción, porque el artículo 116 de la Ley de Amparo, Excepción Personal de Constitucionalidad, nos habla de que se puede plantear una inconstitucionalidad como acción, como excepción o como incidente. Entonces, prácticamente hace un rato estuvimos platicando de cómo se puede plantear más que todo a nivel de una de una excepción o a nivel de incidente, pero a nivel de acción, de repente pudo haberles quedado alguna duda. Así que voy ahora a verificar cómo plantearla a nivel de acción. Imaginémonos que el Colegio de Ingenieros, por así decirlo, desconozco un poquito la normativa, pero el Colegio de Ingenieros tuviera, bueno, de hecho sí la tiene, ahorita que recuerdo, voy a hablarles, este es un caso que de hecho sí sucedió en el Colegio de Ingenieros. Existe una ley de colegiación profesional obligatoria. De hecho, eh, la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla de la colegiación profesional. Le voy a decir justamente en cuál de los artículos está. Entonces, mientras tanto, mientras llego al artículo, les voy a referir qué sucedía, ¿no? En este caso, sucedía de que la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala que se estaba negando a reconocer la colegiación de un ingeniero, basándose de que una universidad únicamente le estaba dando a él 2 cursos de matemática y que para todas las demás ingenierías, si no estoy mal, son 6 las matemáticas que deben de llevar. Y como este ingeniero solo llevaba 2, pues dijeron que no lo iban a colegiar. Entonces emiten una resolución declarando esta situación. Entonces, veamos lo que dice el artículo 90 de la Constitución. Vean lo que dice. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Bueno, muy clarita la Constitución en estos temas. De aquí nos va a servir muy bien para plantear el ejemplo yo de hecho no sé cómo se planteó esa inconstitucionalidad, yo me imagino que fue a manera de acción, porque es una resolución. Entonces, también desconozco un poquito lo que viene a ser, o más bien desconozco la legislación del Colegio Profesional de Ingenieros de Guatemala. No soy ingeniero, entonces no la conozco sinceramente, no he tenido casos así directamente con ellos, pero sí sé de este caso porque una ingeniera que tomó parte en algún momento de la junta directiva nos lo platicó y me lo hizo a mí en consulta. Me decía, mire, le dije, ¿cómo es posible que nos hayan ordenado? Pues sí, se lo ordenaron porque la Constitución dice que la colegiación profesional es obligatoria y por eso su resolución fue en ese sentido declarada inconstitucional. Bueno, llegan a su oficina, llega un ingeniero por este mismo problema, usted dice, bueno, la puedo plantear como acción, excepción o incidencia. Entonces, bien, la voy a plantear como acción. ¿Por qué no excepción o incidente? Porque, insisto, usted dirá, igual que yo, como abogado desconozco la temática de impugnaciones ante la junta directiva de estos colegios, entonces, mejor como acción. Planteo entonces mi exhibición, no me está hablando de exhibición, planteo entonces mi constitucionalidad. Tengo, recuérdese, después de que soy notificado, eso sí, 3 días, a pesar de que sea colegio profesional, esos plazos no van a cambiar. Igual tengo 3 días para venir, y una vez soy notificado, tengo ese tiempo para poder plantear mi acción. Planteo mi acción, entonces la junta directiva sí o sí tiene
los 9 días para darle audiencia al Ministerio Público. Después de que, ojo, desde que yo planteé esa acción, yo puedo solicitarle de una vez, si quiero, a la Junta Directiva del Colegio que se me otorgue vista pública. Ya desde ahí la puedo solicitar. Ahora, si no, de ese plazo que establece la ley constitucional de 9 días, donde vuelve a dar audiencia, ahí puedo solicitar también al Ministerio Público, una vez que evacúe mi audiencia, vuelvo a dar, aunque sea, usted dirá, bueno, ¿y qué voy en esa audiencia, qué voy a escribir si ya planteé yo la inconstitucionalidad? Puedo escribir justamente eso, ¿no? Que, por un lado, que reitero cada uno de los argumentos vertidos en el planteamiento de la acción de exhibición personal, estoy hablando de exhibición, perdón, es que tuve recientemente una situación de exhibición personal, entonces me quedé atornillado con eso. Voy a reiterar cada uno de los alegatos dispuestos en el planteamiento de la acción, o incluso pues agregar nuevos alegatos, citar doctrina, hasta jurisprudencia, porque la propia CESA tiene jurisprudencia al respecto. Puedo venir y hacerla ver y solicitar que la vista sea pública. Posteriormente pues se vence el plazo y ya no se me da la vista pública, y ya lo que yo les decía, se fija día y hora para la vista. Tiene que ser en este caso ante la misma junta directiva. Ellos tienen que respetar lo que se viene, que son los 15 minutos que yo tengo para disertar y plantear mis situaciones. 15 minutos le darán al Ministerio Público también para que escuche la situación, y tiene sí o sí la obligación de resolver dentro del plazo de 3 días. 3 días se emitirán, bueno, sabemos que en Guatemala es que el plazo de 3 días para resolver lo ponen en la fecha, pero la notificación puede llegar quién sabe cuánto tiempo después. Entonces, espero esos 3 días, pero imaginémonos que la junta directiva del colegio profesional se niega, declara sin lugar mi acción. Si se cuenta, ahora la planteo como acción. Por eso no hablamos que de cuerda separada, ¿no? Como acción, pero como acción será más fácil todavía los plazos que ya vimos antes. Entonces, ¿a quién recurro? Respuesta, ante la Corte de Constitucionalidad. Esta vez sí me voy directa. Bueno, si quiero puedo plantear una apelación ante la propia Junta Directiva Profesional del Colegio Profesional de Ingenieros, o ante la Corte de Constitucionalidad. En este ejemplo, voy a poner ambos ejemplos. Imaginémonos de que la planteo directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Bueno, no vamos rápido por los plazos que establece la ley. Pero ahora, ¿qué pasa si la hubiera planteado ante la Junta Directiva y ellos deniegan darme el trámite al recurso de apelación? Entonces recuérdense que yo siempre puedo ocursar, puedo interponer un ocurso de hecho, ese sí, directamente ante la Corte de Constitucionalidad, explicando los motivos, que en este caso pues, podrían ser simplemente que la junta directiva de este colegio no me resolvió conforme a derecho, sino únicamente de forma discrecional, y que eso vulnera mis derechos, etcétera, y que mi apelación fue debidamente razonada y fundada en ley, y por lo tanto solicito que se otorgue la misma. Entonces la Corte de Constitucionalidad puede, si dice no, su curso no está en nada, pues ahí se acabó. Pero si dijera, no, pues sí, por lo visto sí lo hizo bien, entonces venga, manda a pedir las actuaciones. Normalmente, como lo decimos, puede pedir copia certificada de las mismas cuando considera que el proceso está siguiendo. En este caso, como es una acción de un procedimiento de inscripción, lo más seguro que harían los magistrados es pedir la pieza en original para verificar cada una de las actuaciones. Y aquí pues vendrá
y se dan los mismos plazos que hace un rato decíamos, ¿no? Es decir, luego de que se planteó el recurso, luego que se reciban los autos, se vuelve a dar vista a las partes. En este caso, pues ya sabemos quiénes son las partes. Ahora sí, la autoridad impugnada sería llevar a la audiencia a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, llevar a la audiencia siempre al Ministerio Público, siempre, eso es por ley. Repito, no se asusten, a nadie se le va a certificar lo conducente aquí. Bueno, salvo que la Junta aún, si tuviera una resolución de la CC donde le está ordenando la Corte de Constitucionalidad que lo haga y no lo hace, pues de hecho en la sentencia sí lo va a decir. Pero bueno, un ratito hablo de la sentencia. Entonces, 9 días efectivamente se fijará para la vista y puede ser pública. Entonces, en esa audiencia voy yo como abogado que planteó la acción con mi representado. Va el Ministerio Público y va la Junta Directiva, que puede delegar, por supuesto, también representación. Vista pública, 15 minutos cada uno para hablar, lo escuchan los magistrados, se retiran, 3 días van a resolver lo concerniente. En esa sentencia, ¿qué resolvería un juzgado? Pues le va a ordenar, obviamente si fuera magistrado le diría, bueno, aquí no cabe otra. La Constitución dice que la colegiación profesional es obligatoria, que lleve 1, 2, 3 matemáticas, eso es lo de menos. Sencillamente, él se graduó como ingeniero, quién sabe qué, de muchas ingenierías, ¿no? No es que sea despectivo con los ingenieros, solamente que pues hay varias ingenierías, yo no sé en qué son, pues reitero. Entonces le ordena, en este caso a la Junta Directiva, la inscripción del agremiado fulano de tal, bajo apercibimiento de certificar lo conducente, de no hacer, de no inscribirle como profesional dentro del plazo de ella, ahí le pueden colocar el plazo que os consideren pertinente. Y por supuesto, ¿qué hay que hacer? Pues ordenarlo porque ya no queda de otra. Pues aquí es como nosotros también vemos un ejemplo de cómo se podría plantear una exhibición personal. No, hombre, una inconstitucionalidad, acaso concreto, ¿verdad? En esta situación que, como ya les digo, sucedió. Tengo conocimiento de ello en una junta directiva de un colegio profesional. Quizá ustedes dirán, bueno, en el colegio de abogados puede suceder. Es difícil porque obviamente también ya hay jurisprudencia y es obvio pues que nosotros tenemos que conocer más el derecho que nadie, entonces va a ser muy difícil que pudiera ocurrir algo así. Pero sí ocurrió a nivel de estos ingenieros y al final, por supuesto, la CC, bueno, no sé si fue la CC o fue a través de un juzgado, que no sé si llegaron hasta el punto de la apelación, pero que sí se ordenó, por supuesto, la inscripción como tal. Si usted está como asesor de un colegio profesional, por supuesto, tiene que decirle, mire, la Constitución del 90 dice que la colegiación es obligatoria y ahorita son ustedes quienes están prácticamente vedando eso, que no solo es derecho, sino es una obligación. Ustedes están impidiendo la consecuencia de una obligación que establece la ley. Bien, mi apreciable estudiante, pues hasta aquí nos estamos quedando con esta sesión. Espero haya sido de su entera satisfacción y que hayan conocido, por supuesto, todo lo concerniente a esta aplicación de la inconstitucionalidad a un caso concreto y del control constitucional que existe. Las disculpas del caso, estuve ahí hablando de otra acción constitucional. De repente nos quedamos muy en esa por temas que estuvimos trabajando en la semana, insisto, y también pues de las sesiones anteriores, así es de que disculpas del caso. Nos estaremos saludando en una futura, así que tengan muy buen día.